Mi hijo me borró de su vida durante 20 años. No me habló, ignoró todos mis intentos de contacto, hasta que me volví rico. Entonces, de repente, me invitó a pasar la Navidad como si nada hubiera pasado. Pero yo ya tenía un plan. Cuando llegué a su casa, sonreí y dije: «Tengo una sorpresa para ti». Sus rostros se iluminaron de codicia, esperando mi dinero. Pero cuando vieron lo que en realidad había preparado para ellos, sus caras palidecieron y las sonrisas desaparecieron. El teléfono sonó justo cuando me acomodaba en mi rutina nocturna. El timbre agudo cortó el silencio de diciembre en mi casa de Lincoln como una cuchilla. Casi no lo atiendo. Los vendedores telefónicos tienen esa costumbre de llamar justo a la hora de la cena. Pero algo me hizo levantar el auricular. «Papá». Esa voz me golpeó como un puñetazo. 20 años. 20 años de silencio. Y ahora, ese saludo casual, como si hubiéramos hablado ayer. «Nicholas». Mi voz salió firme, aunque mis nudillos se pusieron blancos sujetando el teléfono. Esto sí que no me lo esperaba. Sí, bueno, pude escuchar esa risa nerviosa tan familiar, la misma que usaba de niño cuando lo atrapaban en una mentira. «Escucha, sé que ha pasado un tiempo, pero ya viene la Navidad y Meline y yo estuvimos hablando. Nos encantaría que vinieras a cenar. Ya sabes, tiempo en familia. Tiempo en familia». Las palabras me supieron amargas. Miré la foto descolorida sobre la mesa de la cocina. Nicholas, con 8 años, sonrisa desdentada, antes de que todo se viniera abajo. ¿Un tiempo? No pude evitar que mi voz sonara cortante. «Nicholas, llevas 20 años sin devolverme una llamada. ¿Recuerdas las tarjetas de cumpleaños que te envié? ¿La invitación a tu graduación que mandé por correo? Todas volvieron sin abrir. Papá, vamos. He estado ocupado. Ya sabes cómo es esto. Construir una carrera, formar una familia, nunca hay tiempo suficiente. Nunca hay tiempo suficiente». Me levanté, caminando de un lado a otro por la pequeña cocina. Afuera, las luces navideñas de los vecinos parpadeaban burlonas. Pero de pronto sí hay tiempo. Justo después de que la noticia de que gané la lotería saliera en los periódicos. Hubo una pausa. Demasiado larga. «No sé de qué estás hablando». «Ah, ¿no?». Mantuve la voz deliberadamente calmada. $15 millones. Primera plana del Lincoln Journal Star el mes pasado. «Qué coincidencia, no, esta repentina invitación». «Papá, eso no es. Quiero decir, me alegro por ti, pero no te llamo por eso. Pensamos que sería bueno volver a conectar. Tú estás envejeciendo, yo también». Casi me reí. «He estado envejeciendo durante 20 años, Nicholas. ¿Dónde estabas cuando me operaron del corazón? ¿Cuándo pasé Navidad solo, en esta casa vacía, año tras año?» Su voz cambió, defensiva. «Mira, sé que las cosas no han sido perfectas entre nosotros, pero eso ya quedó en el pasado. Somos familia. Eso tiene que contar para algo. Familia». La palabra flotó entre nosotros como una maldición. Pensé en todas las veces que me senté junto a este mismo teléfono, esperando que sonara. En todos los mensajes sin respuesta, en las cartas devueltas, en los cumpleaños pasados en silencio. «Tienes razón», dije al fin. «La familia sí cuenta para algo. Estaré allí». «¿De verdad? Eso es genial, papá. Nochebuena, sobre las 6. Te enviaré la dirección por mensaje». «Hazlo», respondí, dejando que el silencio se alargara. «Y, Nicholas, tengo una sorpresa para ti». «¿Una sorpresa?». Su voz se iluminó, y casi podía escuchar los signos de dólar en su tono. «¿Qué clase de sorpresa?». «Ya lo verás». Colgué antes de que pudiera contestar. Dejé el teléfono con cuidado, notando un ligero temblor en mis manos. La cocina parecía diferente ahora, cargada de posibilidades. Afuera, la nieve había empezado a caer, cubriendo con blanco las calles silenciosas de Lincoln. Me quedé allí un buen rato, mirando al vacío, recordando la última vez que había visto la cara de mi hijo. Había pasado tanto tiempo,
Pero hay heridas que nunca cicatrizan del todo. Simplemente esperan, enterradas bajo años de resignación y dignidad silenciosa, hasta que llega el momento justo para salir a la luz. Caminé hasta la ventana, observando la nevada, y recordé cómo empezó todo. La nieve me llevó de nuevo a aquel diciembre, 20 años atrás, cuando todo lo que había construido se vino abajo. Estaba sentado en esta misma cocina, aunque la casa se sentía diferente entonces, más cálida, llena de la promesa de familia. Meline estaba haciendo las maletas abiertas sobre el suelo de nuestro dormitorio parecían heridas expuestas. Eres patético, Stanley, su voz resonó en mi memoria, afilada y cruel. 45 años y, ¿qué tienes para mostrar? Un trabajo sin futuro en Morrison and Associates, una hipoteca que casi no podemos pagar y sueños que nunca se cumplirán. Recordé haberme quedado en el marco de la puerta, viéndola doblar la ropa con precisión mecánica. Pensé que éramos felices. ¿Felices? Se rió, un sonido como cristal rompiéndose. ¿Cuándo fue la última vez que me sorprendiste con algo? ¿Cuándo me llevaste por última vez a algún sitio bonito? Robert me trata como a una reina. Robert. Su nuevo novio. El del BMW y la oficina en la esquina. El que llevaba meses llamando a nuestra casa antes de que yo entendiera lo que pasaba. ¿Y Nicholas? Pregunté, aferrándome a lo poco que me quedaba. Él necesita estabilidad. Necesita a su padre. Necesita un padre que sea un ganador. Cerró la maleta de golpe. Y tú siempre has sido una decepción. El divorcio fue rápido y brutal. El abogado de Meline, carísimo. El mío, sobrecargado y mal pagado. Ella se quedó con la casa, el coche, y la lealtad de nuestro hijo. Yo me mudé a este pequeño alquiler en Lincoln, empezando de cero a los 45, con nada más que mi trabajo de contable y el sabor amargo de la traición. Nicholas tenía 18 entonces, lo bastante mayor para elegir de qué lado estar. Y eligió el de ella sin dudarlo. Mamá tiene razón, me dijo en una de nuestras últimas conversaciones, con esa seguridad fría de adolescente. Solo pones excusas. Quizás si hubieras trabajado más duro, si hubieras tenido más éxito, nada de esto habría pasado. Intenté explicarle, hacerle entender, pero ya había decidido que su padrastro tenía dinero, influencia y contactos. Y yo. Un pequeño apartamento y un corazón roto. Siguieron 20 años de silencio. 20 años de tarjetas de cumpleaños devueltas, de llamadas que iban directo al buzón, de mañanas de Navidad pasadas solo en esta casa callada. Aprendí a vivir con el vacío, a encontrar sentido en las cosas pequeñas, mi trabajo, mis libros, la amabilidad ocasional de algún vecino. Pero nunca dejé de esperar, nunca dejé de creer que algún día mi hijo recordaría al hombre que le enseñó a montar en bicicleta, que pasó noches en vela cuando tuvo neumonía, que lo amó incondicionalmente, incluso cuando el amor no fue suficiente. La lotería lo cambió todo. 15 millones de dólares libres de impuestos por un billete que compré por capricho en la tienda Casey's General Store. La historia había aparecido primero en las noticias locales y luego en los periódicos estatales. En menos de una semana, mi teléfono empezó a sonar otra vez. Viejos amigos con los que no hablaba en años, parientes lejanos que apenas recordaba que existían. Y hoy había llegado la llamada que había estado esperando y temiendo a partes iguales. Me acerqué al escritorio y saqué la carpeta que llevaba meses preparando. Extractos bancarios, registros de inversión, documentos legales, todo lo que iba a necesitar en Nochebuena, todo lo que me serviría para mostrarle a mi hijo exactamente qué clase de hombre se había convertido su padre. La nieve seguía cayendo afuera, cubriendo Lincoln con un manto blanco impecable. Muy pronto, tendría la oportunidad de darle a Nicholas y a Meline la sorpresa que tanto esperaban. Pero algo me decía que no sería exactamente lo que tenían en mente. Sonreí para mis adentros mientras cerraba la carpeta. 20 años es mucho tiempo para esperar justicia, pero había aprendido que algunas cosas valen la pena esperar. La soledad había sido mi maestra, aunque en aquel momento no lo entendía así. Después del divorcio, cuando el frío del invierno de Lincoln se me metió en los huesos y el vacío se instaló en mi vida, necesité algo que llenara esas horas interminables.
Fue entonces cuando descubrí mi verdadero talento para los números. No solo para la contabilidad, sino para esos números que pueden levantar imperios desde la nada. Todo empezó con un aviso de ejecución hipotecaria que vi en el Lincoln Journal Star en 2008. Un pequeño dúplex en la zona sur. Nada especial, salvo el precio, que me llamó la atención. Mientras todos huían aterrados del mercado inmobiliario, yo vi una oportunidad. En mi hora de almuerzo pasé en coche por la propiedad. La pintura estaba desconchada y el jardín, cubierto de maleza, pero tenía una estructura sólida. Esa noche, extendí recortes de periódico sobre mi mesa de cocina, los bordes amarillentos curvándose bajo la luz de la lámpara. Tipos hipotecarios, valores de las propiedades, previsiones de mercado, devoré cada dato como un hombre hambriento. La vieja silla de madera crujía bajo mi peso mientras me inclinaba hacia adelante, calculando riesgos en el reverso de facturas de luz y agua. ¿Está seguro de esto, señor Brooks? El banquero me miró por encima de las gafas, escéptico. El mercado inmobiliario está muy inestable ahora. Estoy seguro. Firmé los papeles con mano firme, aunque el corazón me latía con fuerza. Invertí hasta el último centavo que había ahorrado desde el divorcio, más un pequeño préstamo contra mi modesta cuenta de jubilación. Ese dúplex se convirtió en mi proyecto de tardes. Iba allí después del trabajo, con las herramientas sonando en el maletero, y pasaba horas rascando pintura, reparando goteras, reemplazando tablas podridas. El trabajo físico me hacía bien, me daba un propósito. Por primera vez en años, estaba creando algo en lugar de simplemente sobrevivir. 6 meses después, ya tenía inquilinos, una pareja joven, agradecida por unas paredes limpias y una plomería que funcionaba. El alquiler cubría la hipoteca y me dejaba un pequeño beneficio. Lo reinvertí de inmediato, comprando otra propiedad, y luego otra. La gran recesión fue mi mina de oro. Mientras otros perdían fortunas, yo construía la mía en silencio, una compra prudente a la vez. Aprendí a leer los barrios como libros, a ver potencial donde otros solo veían problemas. Los cálculos a medianoche se volvieron rutina, hojas de cálculo brillando en la pantalla de mi ordenador, siguiendo ingresos y gastos con precisión meticulosa. Para 2015, ya tenía 12 propiedades en Lincoln. Para 2020, eran 23. Seguía viviendo en el mismo alquiler modesto, conduciendo el mismo Honda confiable y vistiendo la misma ropa sencilla, pero bajo esa superficie estaba acumulando poder. El poder que nace de las decisiones inteligentes tomadas con paciencia y soledad. La lotería había sido suerte, sí, pero había caído sobre una base sólida que había construido con disciplina y determinación. 15 millones de dólares se sumaron a lo que ya había ganado con sudor y estrategia. Valía mucho más de lo que Nicholas podía imaginar, más de lo que Meline jamás creería posible. Miré el reloj. Casi medianoche. La nieve había dejado de caer, dejando a Lincoln envuelto en un silencio impecable. El día siguiente traería nuevos retos, nuevas oportunidades para demostrar que aquel hombre silencioso al que habían tachado de fracasado se había convertido en algo muy distinto. ¿Nicholas sabía todo lo que había logrado? ¿Entendía que su padre no solo había tenido suerte, sino que también había sido inteligente? Lo dudaba. Para él, yo seguía siendo el hombre roto que lo perdió todo hace 20 años. Pero ese hombre ya no existía. Lo había sustituido alguien que había aprendido a convertir la soledad en fuerza, y el fracaso en triunfo. La casa crujía a mi alrededor con sonidos familiares. Tenía trabajo que hacer, planes que concretar. La Nochebuena se acercaba y yo pensaba estar listo. La mañana llegó con una nueva capa de nieve sobre las ventanas. Estaba tomando café en la mesa de la cocina cuando el teléfono volvió a sonar. Me quedé inmóvil, la taza a medio camino hacia los labios. 2 llamadas en 2 días, después de 2 décadas de silencio. Stanley. La voz de Meline me golpeó como un viento helado. Conservaba ese mismo tono suave que usaba cuando quería algo, aunque ahora el paso de los años lo había endurecido un poco. Espero que no te moleste que te llame. Nicholas me dio tu número. Dejé la taza cuidadosamente sobre la mesa. Meline, qué detalle tan considerado. Escucha,
Sé que las cosas terminaron mal entre nosotros, pero tenemos un hijo en común. Eso tiene que contar para algo, ¿verdad? ¿Qué quieres, Meline? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Nicholas está en problemas, Stanley. Problemas serios. Necesita ayuda y pensé, bueno, con tu reciente buena suerte. Escuché un murmullo al fondo, voces apagadas. Luego la voz de Nicholas, clara aunque distante. Pídele más. Dile que es urgente. ¿Qué clase de problemas? Manteniendo la voz neutral, aunque mi mano se apretó sobre el auricular. Su negocio, ya sabes cómo es esto. El mundo de las startups es muy volátil. Tiene a los inversores encima, y si no consigue el dinero pronto, dejó la frase en el aire. Odio pedirte esto, pero, ¿podrías ayudarlo? Por los viejos tiempos. Más susurros al fondo. Dile que es por el futuro de los nietos. Es por el futuro de los nietos, continuó Meline, dándole a su voz ese tono suplicante que tanto recordaba de nuestro matrimonio. No querrás que sufran por problemas de negocios, ¿verdad? Miré el vapor que se elevaba de mi taza de café, pensando en todas las veces que caí en ese mismo teatro, la crisis fabricada, la manipulación emocional, la forma en que siempre supo presionar los botones correctos. ¿Cuánto? Pregunté. Bueno, 200.000 cubrirían los problemas inmediatos. Pero si pudieras llegar a 300, otro susurro. Tal vez 400, por si acaso. Casi me reí. $400.000 pedidos con la misma naturalidad que un vecino pediría una taza de azúcar. Ya veo. Stanley, sé que estás enfadado por el pasado, pero esto es más grande que nuestros problemas. Es cuestión de familia, de hacer lo correcto. ¿Lo correcto? Repetí las palabras con lentitud. Dime, Meline, ¿qué tuvo de correcto dejarme en silencio durante 20 años? ¿Qué tuvo de correcto devolver las tarjetas de cumpleaños sin abrir? ¿Qué tuvo de correcto enseñarle a nuestro hijo a tratar a su padre como a un extraño? Su voz se endureció. Eso es historia antigua. Estamos hablando del presente, del futuro de tu hijo. No te daré ni un centavo. Las palabras salieron más limpias de lo que esperaba, sin rabia ni amargura. Solo como un hecho. ¿Qué? Sonaba realmente sorprendida. Stanley, no puedes hablar en serio. Has ganado millones de dólares. ¿Qué son unos cientos de miles para ayudar a tu propio hijo? Ni un centavo, repetí. Ni ahora. Ni nunca. Pero lo amas. Eres su padre. ¿Cómo puedes simplemente abandonarlo cuando más te necesita? Pensé en todas las veces que yo los había necesitado. En todos los intentos de acercarme que fueron ignorados. Aprendí de los mejores. Estás cometiendo un error. Te vas a arrepentir. No lo creo. La línea se cortó. Me había colgado así, sin más. Dejé el teléfono sobre la mesa y observé la nieve caer tras la ventana. El silencio que me rodeaba ya no se sentía vacío, sino lleno de posibilidades. Había pasado la prueba. 20 años atrás, habría firmado el cheque sin pensarlo, desesperado por comprar de vuelta su afecto. Pero el hombre en el que me había convertido entendía algo que el viejo Stanley jamás comprendió. El respeto no se compra, y el amor que viene con una etiqueta de precio no es amor en absoluto. Terminé mi café y comencé a planear mi siguiente movimiento. Aún faltaban días para Nochebuena, pero tenía la sensación de que mi hijo y su madre no habían terminado con su pequeño plan. No me preocupaba. Había esperado 20 años para este momento. Podía esperar un poco más para ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. El teléfono reposaba en silencio sobre la mesa, y me descubrí deseando casi que volviera a sonar, porque cada llamada hacía que mi sorpresa navideña fuera un poco más dulce, un poco más justificada. Ellos creían que trataban con el mismo hombre roto que lo perdió todo décadas atrás. No tenían idea de quién era realmente su oponente ahora. Aquella noche no pude dormir, y para cuando amaneció, ya sabía lo que debía hacer. La luz de la mañana proyectaba sombras largas sobre el suelo de la cocina mientras, con el café en la mano, miraba fijamente el teléfono. Una última prueba, una confirmación final de lo que ya sospechaba.
Levanté el auricular y marqué el número de Nicholas. Mis dedos estaban firmes, a pesar del peso de lo que estaba a punto de hacer. Papá, sonaba sorprendido, quizá incluso complacido. No esperaba oír de ti tan pronto. He estado pensando en lo que tu madre dijo ayer, sobre tus problemas. Ah, eso, su tono cambió, volviéndose más cauteloso. Probablemente ella lo hizo sonar peor de lo que es. Ya sabes cómo se preocupa. Me recosté en la silla, observando cómo el viento invernal sacudía las ventanas. En realidad, Nicholas, te llamo porque yo también tengo problemas. ¿Problemas? ¿Financieros? Dejé que las palabras flotaran en el aire, notando cómo su respiración cambiaba. Me temo que tomé malas decisiones con las ganancias de la lotería. Me metí en inversiones de criptomonedas, ya sabes, Bitcoin, Ethereum, todas esas monedas digitales de las que todo el mundo hablaba. Oh, no, pero su tono no sonaba preocupado, sino calculador. ¿Qué tan mal? Bastante mal. Perdí la mayor parte en un desplome del mercado la semana pasada. Inversiones volátiles, ya me lo habían advertido, pero pensé que sabía más. Hice una pausa, dejándole asimilar esta mentira cuidadosamente construida. Puede que me quede suficiente para cubrir la cena de Navidad, pero no mucho más. El silencio se alargó, roto solo por el zumbido de la línea. Casi podía escuchar cómo sus pensamientos se reacomodaban, recalculando. Bueno, dijo por fin, con una voz más fría que el invierno en Nebraska. Eso, es realmente desafortunado, papá. Supongo que esas cosas pasan. Así es, esperé, dándole la oportunidad de ofrecer consuelo, apoyo, cualquier cosa que se pareciera a la preocupación de un hijo. Entonces, sobre la Navidad, se aclaró la garganta. Tal vez sería mejor que no vinieras este año. Quiero decir, con todo lo que estás afrontando, probablemente debas concentrarte en arreglar tus finanzas. Ahí estaba, la máscara cayendo por completo. Ya veo, manteniendo la voz neutral, aunque por dentro sentí una fría satisfacción. Entonces, la invitación queda retirada. Es solo que, lo entiendes, ¿verdad? Meline ha estado planeando una gran cena y, en fin, seguramente es mejor así. Menos estrés para todos. ¿Menos estrés? Asentí para mí mismo. Claro. No quisiera cargarles con mi presencia. Papá, no lo tomes así. Es solo, práctico. Cuando vuelvas a estar bien, seguro nos reunimos. Cuando vuelva a estar bien, sonreí con ironía. Claro. Mira, tengo que colgar. Tengo una videollamada en 5 minutos, pero hablamos pronto. ¿De acuerdo? La línea se cortó antes de que pudiera responder. Dejé el teléfono y miré por la ventana hacia las calles nevadas de Lincoln. 20 años de silencio, y en el momento en que creyeron que estaba arruinado otra vez, volvieron al silencio absoluto. Lo había sabido, pero tenerlo confirmado de forma tan brutal todavía dolía. No porque me sorprendiera, sino porque cristalizaba todo lo que sospechaba sobre sus verdaderos motivos. Un amor con condiciones no es amor. Es una transacción comercial. Caminé hasta la ventana y apoyé la mano contra el vidrio frío. Afuera, mis vecinos ya comenzaban su día, calentando los autos, paleando la nieve, gente normal viviendo vidas normales, probablemente dando por sentado que sus familias los querían por quienes eran, no por lo que tenían. La prueba estaba completa. El jurado había emitido su veredicto. Ahora era el momento de planear la sentencia. Con esa claridad, pasé la tarde investigando la vida que mi hijo y mi exesposa habían construido mientras ignoraban la mía. Si querían jugar, yo debía entender las reglas. Empecé con mi antigua red de contactos en Lincoln, gente que conocí durante mis años de inversión inmobiliaria. Un par de llamadas revelaron información muy interesante sobre la empresa de Nicholas, o, mejor dicho, sobre su espectacular fracaso. Brooksted Solutions, dijo Jim Patterson, de la Cámara de Comercio, con una risa amarga. Ese chico quemó el dinero de los inversores como si fuera confeti. Prometió un software revolucionario y no entregó más que excusas y almuerzos caros. ¿Y qué pasó con los inversores?
No están contentos. Se rumorea que debe cerca de 2 millones, entre la firma de capital de riesgo y prestamistas privados. Algunos ya están hablando con abogados. Tomé notas en un blog, mi mente de contable organizando la información de forma automática. 2 millones de deuda. Eso explicaba la desesperación. Internet me dio el resto de las piezas. El perfil de LinkedIn de Nicholas mostraba una serie de negocios fallidos, cada uno durando lo justo para atraer financiación antes de colapsar. Su Instagram pintaba un estilo de vida lujoso, restaurantes caros, coches de lujo, ropa de diseñador, todo financiado con el dinero de otros. Pero fue el Facebook de Meline lo que realmente me repugnó. Su perfil mostraba a una mujer interpretando el papel de víctima con maestría. Fotos suyas luciendo cansada y enferma, acompañadas de publicaciones sobre su valiente lucha contra el cáncer. Día 47 de quimioterapia, decía una publicación del mes pasado. Los tratamientos me dejan exhausta, pero sus donaciones me mantienen luchando. Cada dólar ayuda con las facturas médicas y con tratamientos experimentales que mi seguro no cubre. Desplacé la pantalla hacia abajo y vi meses de publicaciones similares, cada una más manipuladora que la anterior. Miles de dólares en donaciones de personas bien intencionadas, todo basado en una mentira. Porque yo sabía que Meline no estaba enferma. Lo único que tenía era avaricia. Una búsqueda rápida en los registros del hospital de Lincoln, gracias a un contacto en administración, confirmó mis sospechas. Ni tratamientos contra el cáncer, ni quimioterapia, ni siquiera la extracción de un lunar sospechoso. Crucé las fechas de sus publicaciones con los patrones de gasto de Nicholas en redes sociales. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casualidad. Cada pico importante en las donaciones coincidía con que Nicholas publicaba sobre una nueva oportunidad de negocio o alguna compra costosa. Estaban trabajando juntos. Madre e hijo, un equipo dedicado a sangrar el dinero de desconocidos mientras ignoraban al hombre que, con trabajo honesto, se había ganado su fortuna. Compilé toda la información en una carpeta, con el mismo método meticuloso que usaba para mis inversiones inmobiliarias, registros bancarios, capturas de pantalla de redes sociales, testimonios de inversores estafados, un rastro documental que dibujaba un cuadro claro de fraude sistemático y manipulación emocional. La ironía no se me escapaba. Me habían descartado como un fracaso, como un hombre que no merecía su tiempo ni su atención. Y, sin embargo, ese mismo hombre había levantado una fortuna con paciencia y estrategia, mientras ellos no habían construido más que deudas y engaños. Cerré la computadora mientras caía la noche sobre Lincoln. El resplandor de la pantalla se desvaneció en la oscuridad. Mañana traería nuevas oportunidades, nuevas piezas del rompecabezas. Pero esa noche me permití un momento de satisfacción. Ya no era la víctima de esta historia. Estaba empezando a convertirme en el autor. El teléfono volvió a sonar, probablemente otro intento desesperado de exprimir dinero del padre rico. Lo dejé sonar, escuchando cómo el eco llenaba mi casa silenciosa. Que se quedaran con la intriga. Que se preocuparan. Navidad todavía estaba a días de distancia y yo tenía trabajo por hacer. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo Lincoln con un blanco limpio, puro, como preparado para un nuevo comienzo. El amanecer trajo claridad. Tomé el teléfono antes incluso de que terminara de prepararse mi café. Las notas de la investigación de ayer estaban extendidas sobre la mesa de la cocina como un plan de batalla. Era hora de ver hasta dónde llegaría la codicia de mi hijo. Nicholas contestó al segundo tono. Papá, esto sí que es inesperado. 2 veces en 2 días. Tengo buenas noticias, dije, acomodándome en la silla. ¿Recuerdas esas inversiones en criptomonedas de las que te hablé? Las que me dejaron en la ruina. Sí, su voz tenía un matiz cansado, como si sospechara hacia dónde iba la conversación. Pues logré recuperar la mayor parte. Operando en el día, ya sabes, comprar en la caída y vender en la subida. Me fue mejor de lo que esperaba. El silencio se prolongó exactamente 3 segundos. Los conté. Eso es fantástico, papá. Me alegra mucho. Estaba preocupado por ti. La mentira le salió con total naturalidad.
Ni una pizca de vergüenza por lo rápido que me había descartado cuando creyó que estaba arruinado. Así que estaba pensando, continué, tal vez la Navidad sigue en pie. Si la invitación aún es válida. Por supuesto que sí. Meline estará encantada. Ha estado deseando verte. Otra mentira. Podía escuchar las cuentas de su calculadora mental girando como la caja registradora de una tienda antigua. En realidad, papá, ya que hablamos de Navidad, su voz cambió, volviéndose más íntima, más familiar. Sé que es incómodo sacar este tema, pero ya que mencionaste tu recuperación financiera, me preguntaba si considerarías ayudarme con algo. Sonreí con dureza. Es una oportunidad de negocio, continuó. De esas que son a contrarreloj, ya sabes, el tipo de trato que podría asegurarme la vida. Pero tengo que moverme rápido. $300.000 cubrirían mi participación inicial. 300.000. No era una solicitud de préstamo, era una exigencia envuelta como oportunidad. Es una cantidad considerable, Nicholas. Lo sé, pero papá, esto no es solo por mí. Es por asegurar el futuro de la familia, el futuro de tus nietos. Y, sinceramente, después de todo lo que ha pasado entre nosotros, pensé que podría ser una forma de, ya sabes, empezar de nuevo. La manipulación era impresionante en su descaro. Familia, nietos, nuevos comienzos. Todos los botones que creía que funcionarían con el hombre que yo solía ser. Cuéntame más sobre esta oportunidad, dije, fingiendo el interés justo para mantenerlo hablando. Es en el sector tecnológico. Desarrollo de inteligencia artificial. Algo realmente revolucionario. Los inversores iniciales calculan un retorno del 500% en 18 meses. El mismo discurso que seguramente había usado con sus víctimas anteriores. Dudaba que siquiera se molestara en cambiar las cifras. 500%. Suena casi demasiado bueno para ser cierto. Ya sé que suena una locura, pero papá, así funcionan estas tecnologías disruptivas. ¿Recuerdas cuando el Bitcoin no valía nada? La gente que entró temprano hizo fortunas. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros, como si estuviera valorando seriamente la propuesta. En realidad, estaba maravillado de lo completamente que se estaba desenmascarando. Ni una mención de devolverme el dinero. Ni una palabra sobre los 20 años de silencio. Solo su mano extendida, palma arriba, esperando. Tendré que pensarlo, dije al fin. Claro, pero, papá, el tiempo es clave aquí. La ventana se cierra después de Navidad, así que si vas a hacerlo, tendríamos que movernos rápido. Urgencia fabricada, por supuesto. Crear presión. Eliminar tiempo para pensar. Un truco clásico de estafador. Entiendo. Déjame dormirlo. Es lo único que te pido. Y, papá, gracias por siquiera considerarlo. Significa mucho para mí. Colgué y me quedé sentado, viendo cómo la luz de la mañana se reflejaba en mi bloc de notas. Había mordido el anzuelo por completo. Sin la menor sospecha, sin preguntas sobre cómo había recuperado mi dinero tan rápido, solo codicia pura y sin diluir. Tomé el bolígrafo y escribí una sola palabra. Confirmado. 20 años de silencio y ahora pedía $300.000 basándose en una llamada de 5 minutos. La audacia era casi admirable en su descaro. Casi. Miré el reloj. El día laboral apenas comenzaba y yo tenía otras llamadas que hacer, otras piezas que colocar. Nicholas creía que me estaba manipulando, pero no sabía que el juego ya había comenzado. Con el anzuelo puesto, me volví hacia la lista de contactos que había recopilado en la investigación de ayer. Los inversores a los que Nicholas había engañado merecían saber dónde había ido su dinero, y dónde se escondía el hombre que lo había tomado. Empecé por la firma de capital de riesgo. La recepcionista me transfirió con un tal señor Davidson, que sonaba agotado incluso a las 9 de la mañana. ¿Llama por Nicholas Brooks? Su voz se agudizó. ¿Qué relación tiene con él? Soy alguien que cree en la rendición de cuentas, respondí con cuidado. Entiendo que le debe a su firma una cantidad considerable. Considerable es poco decir.
Estamos hablando de fraude deliberado, pero ha desaparecido. Sin dirección de reenvío, sin información de contacto. Nuestros abogados están frustrados, dijo Davidson. ¿Y si le dijera que sé exactamente dónde está? La silla de Davidson chirrió cuando se inclinó hacia adelante. Lo escucho. Lincoln, Nebraska. Lleva meses escondido allí, viviendo en casa de su madre mientras planea su próximo engaño. Le facilité la dirección, el número de teléfono y las pruebas en redes sociales que había reunido. La emoción de Davidson era palpable. ¿Cómo sabe todo esto? Digamos que tengo un interés personal en que se haga justicia. Después de Davidson, contacté a los 3 inversores privados que Nicholas había registrado como socios en su empresa fallida. Sus reacciones fueron sorprendentemente similares. Escepticismo inicial seguido de una furia apenas contenida cuando les mostré pruebas de su paradero. Ese pequeño sabandija, gruñó Ellen Martínez, que había perdido $50.000 en su startup de paneles solares. Sabía que se escondía en algún lado. Mi abogado decía que necesitaríamos un investigador privado para dar con él. Considere la investigación concluida, le dije. También le enviaré pruebas de su estilo de vida actual, publicaciones en redes mostrando compras costosas, cenas en restaurantes de lujo, artículos exclusivos, todo mientras declara bancarrota. Al mediodía, ya había contactado a 7 inversores. A las 2 de la tarde, estaban formando una demanda colectiva. A las 3, tenían programada una conferencia con sus equipos legales. Me recosté en la silla de mi oficina en casa, rodeado de papeles y capturas de pantalla, escuchando cómo sonaba mi teléfono con actualizaciones. Cada llamada me traía más satisfacción que la anterior. Señor Anónimo, dijo Davidson cuando volvió a llamar, no sé quién es usted, pero nos ha dado exactamente lo que necesitábamos. Vamos a presentar mociones de emergencia para congelar sus cuentas y embargar cualquier activo que encontremos. ¿Qué tan rápido puede moverse? Hablamos de días, no de semanas. Esta Navidad podría ser muy interesante para el señor Brooks. Guardé la tarjeta de Davidson con las demás, formando una pila ordenada de consecuencias. Durante 20 años, Nicholas había vivido sin enfrentar las consecuencias de sus actos. Eso estaba a punto de cambiar. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Ellen Martínez. Nuestros abogados ya coordinan con los demás. Vamos a atacarlo desde todos los frentes al mismo tiempo. Se acabó el esconderse. Se acabaron los juegos. Me alegra haber podido ayudar. Una cosa más, añadió. Cuando lo encontremos, y lo vamos a encontrar, quiero agradecerle como es debido. Nos ha devuelto la esperanza cuando pensábamos que todo estaba perdido. Colgué y miré por la ventana hacia las calles de Lincoln, donde mi hijo creía estar a salvo, convencido de que podía seguir con sus engaños sin pagar las consecuencias. La nieve había dejado de caer, dejando un paisaje nítido y claro. Visibilidad perfecta para lo que vendría. Abrí mi portátil y comencé a redactar un correo para la estación de noticias local. Si Nicholas quería jugar con el dinero ajeno, quizá había llegado el momento de que Lincoln supiera qué clase de vecino tenían. Con las alianzas ya formadas, conduje a la tarde siguiente para conseguir la pieza final de evidencia que necesitaba. El Hospital St. Elizabeth se alzaba en el lado este de Lincoln, su fachada de ladrillo cubierta por un ligero polvo de nieve. Aparqué en el estacionamiento de visitantes con una determinación que no sentía desde hacía años. Las puertas automáticas se abrieron con un boos, liberando ese olor antiséptico tan familiar que siempre me recordaba mi propia cirugía de corazón, aquella a la que Nicholas ni siquiera se presentó. Caminé por el vestíbulo, mis pasos resonando sobre el suelo pulido, pasando junto a familias que cargaban flores y preocupación. Encontré a Janet Morrison en la oficina de registros médicos, una mujer a la que conocía desde mis días de contable, cuando llevaba la contabilidad del consultorio dental de su difunto esposo. Levantó la vista de su computadora, sorprendida. Stanley Brooks, ¿qué te trae por aquí un día como este? Hola, Janet. Necesito un favor, y sé que es terreno delicado. Su expresión pasó de la sorpresa al cansancio. ¿Qué clase de favor?
Saqué una tarjeta de presentación de la firma de Davidson. Estoy colaborando en una investigación por fraude. Hay una mujer que afirma recibir tratamientos contra el cáncer que nunca ocurrió, recibiendo donaciones bajo falsos pretextos. Hay vidas afectadas. Janet examinó la tarjeta y luego me miró de nuevo. Stanley, sabes que no puedo. Meline Brooks, mi exesposa. El nombre me supo amargo. Está dirigiendo una estafa en redes sociales, diciendo que está en quimioterapia cuando no es cierto. Personas de buen corazón le están enviando dinero que no pueden permitirse porque creen que se está muriendo. Algo cambió en los ojos de Janet. Siempre había sido una mujer que valoraba la honestidad por encima de la burocracia. Esto queda entre nosotros, dijo en voz baja. 20 minutos después, estaba sentado en mi coche revisando las impresiones. Historial médico limpio de los últimos 5 años. Revisiones rutinarias, limpiezas dentales, una leve sinusitis la primavera pasada. Ni una cita oncológica, ni quimioterapia, ni diagnóstico de cáncer. Las luces fluorescentes del hospital proyectaban sombras marcadas sobre los documentos mientras repasaba cada detalle. Cada página confirmaba lo que ya sabía. Toda la historia del cáncer de Meline era inventada. Cada donación, cada mensaje de apoyo, cada oración, todo basado en una elaborada mentira. Guardé los registros en el bolsillo interior de mi abrigo, sintiendo su peso contra mi pecho como si fuera una armadura. El trayecto de regreso por las tranquilas calles de Lincoln me dio tiempo para asimilar lo que había descubierto. La nieve caía de forma constante, cubriendo el mundo de blanco, dándole un aspecto limpio y nuevo. Por un momento, detenido en un semáforo en rojo, me pregunté si estaba cruzando líneas éticas. Eran registros médicos privados obtenidos a través de contactos personales y no por los canales oficiales. Pero luego pensé en las familias enviando billetes de 20 que no podían permitirse, creyendo que ayudaban a una mujer moribunda. El semáforo cambió a verde y seguí adelante. A veces, la justicia requiere ensuciarse las manos. Ya en casa, coloqué los registros junto a la carpeta con la información de los inversores y las confirmaciones de la demanda. 3 frentes de ataque, todos cuidadosamente orquestados, todos perfectamente sincronizados. Nicholas y Meline habían pasado 20 años creyendo que eran más listos que todos a su alrededor. Mañana pondríamos a prueba esa teoría. Miré por la ventana de la cocina, donde las luces navideñas titilaban en las casas vecinas, y me permití sonreír. La temporada de fiestas estaba a punto de ponerse muy interesante para la familia Brooks. El teléfono sonó una vez más esa noche. Lo dejé ir al buzón de voz, sabiendo que sería Nicholas o Meline con otra petición urgente o crisis inventada. Pero su tiempo para hacer demandas se estaba acabando. Después de mañana, estarían demasiado ocupados enfrentando consecuencias para molestar a su pobre y olvidado padre. Me serví una taza de café y me dispuse a repasar mis planes por última vez. La mañana de Navidad estaba a solo horas. La Navidad amaneció fría y despejada, y me preparé para lo que sería la festividad más satisfactoria en 20 años. Me vestí con cuidado, ni demasiado formal, ni demasiado informal. Luego conduje al otro lado de la ciudad, a la dirección que Nicholas me había enviado semanas atrás. La casa estaba en un barrio residencial nuevo, todas con el mismo revestimiento de vinilo y jardines idénticos, con luces navideñas colgando de forma desigual en el porche. Podía ver siluetas moviéndose tras las ventanas, probablemente Meline dando los últimos retoques, mientras Nicholas contaba ganancias imaginarias de su ficticia oportunidad de inversión. Toqué el timbre, forzando en mi rostro una expresión que esperaba pareciera entusiasmo de abuelo orgulloso. «Papá», Nicholas abrió la puerta con los brazos extendidos, como si hubiéramos cenado juntos todas las semanas en vez de mantener un silencio de radio durante 2 décadas. «Llegaste. Pasa, pasa». Meline apareció detrás, más delgada de lo que recordaba, pero con la misma mirada calculadora de siempre. «Stanley. Oh, es tan maravilloso verte. Te ves próspero». Entré en su cálido salón, observando el mobiliario caro pero mal combinado, el televisor enorme, los bolsos de diseñador tirados sobre las sillas. Todo, sin duda, comprado con el dinero de otros.
Gracias por invitarme, dije, colgando mi abrigo. Traje algo especial para más tarde. Una sorpresa para los dos. Sus ojos brillaron de inmediato. ¿Una sorpresa? Meline juntó las manos. ¡Qué detalle tan bonito! Nos sentamos a cenar en una mesa para 12, repleta de platos que lucían impresionantes pero que sabían como si hubieran salido del mostrador de la tienda de delicatessen. Nicholas cortaba el pavó con un aire teatral, mientras Meline llenaba las copas de vino y me hacía preguntas sobre mi recuperación de las supuestas pérdidas en criptomonedas. «Qué afortunado que hayas podido recuperarte», comentó, sin mirarme del todo a los ojos. «Estas fluctuaciones del mercado son tan impredecibles». «Así es», asentí, cortando el pavó en trozos precisos. «Pero he aprendido a ser más cuidadoso con quien confío para recibir consejos financieros». Nicholas se lanzó a explicar con detalle su oportunidad en inteligencia artificial, con proyecciones de ganancias y urgencias en el calendario. Yo asentía y hacía preguntas que lo hacían creer que estaba interesado, mientras veía cómo sus rostros se animaban más y más con cada señal de que podría invertir. El golpe en la puerta llegó justo cuando Meline servía el postre. Firme, autoritario, el tipo de golpe que anuncia asuntos serios. Nicholas frunció el ceño y dejó el tenedor. «No espero a nadie», dijo, y caminó hacia la entrada, seguido por Meline y por mí. A través de la ventana vi a un hombre con abrigo oscuro sosteniendo un sobre. «¿Nicholas Brooks?», preguntó al abrirse la puerta. «Sí. Ha sido notificado». Le entregó el sobre y se marchó sin más. Nicholas se quedó mirando los papeles, el color desapareciendo de su rostro mientras leía. Esto no puede ser. «¿Qué pasa, cariño?», preguntó Meline, asomándose sobre su hombro. «Es una demanda. Múltiples demandas. Los inversores me encontraron». Sus manos temblaban al pasar las páginas. Congelación urgente de activos, demandas de restitución, acusaciones de fraude. ¿Cómo supieron dónde estaba? Su voz se quebró. Yo mantuve mi expresión de abuelo preocupado mientras por dentro saboreaba cada segundo de su pánico. «Oh, no», dijo Meline, leyendo. «Stanley, qué momento tan terrible, justo en la cena de Navidad. Estas cosas suelen alcanzar a la gente tarde o temprano», observé con calma. Nicholas empezó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo. «Tengo que llamar a mi abogado». «No, tengo que salir de aquí. Pueden congelar todo, la casa, las cuentas, todo». «¿Cuánto piden?», preguntó Meline. 2 millones, más daños e intereses. Parecía a punto de vomitar. Meline me miró entonces con esa expresión que tantas veces vi en nuestro matrimonio, la que aparecía cada vez que necesitaba algo costoso. «Stanley», dijo con cuidado, «sé que es incómodo, pero... Nicholas es familia, nuestro hijo, y con tu buena fortuna reciente, quizá podrías ayudar con las costas legales, solo hasta que esto se resuelva». Sacó el teléfono, probablemente para calcular cuánto podría sacarme. Le sonreí con la misma paciencia que había mantenido durante 20 años de manipulación y desprecio. «En realidad, Meline, creo que muy pronto tendrás problemas más grandes que pagar abogados». Ella levantó la vista del teléfono, deteniendo la marcación. «¿Qué quieres decir?». «Conozco a alguien que se especializa en casos de fraude», dijo, tomando ese tono determinado que recordaba bien. «Es un amigo de Facebook, un abogado brillante que maneja este tipo de situaciones todo el tiempo». Abrió su teléfono y fue directo a Facebook, sus dedos moviéndose con rapidez experta. Yo observaba su rostro, sabiendo lo que venía, pero curioso por ver cómo reaccionaría. La primera notificación mostraba 97 mensajes. Sus cejas se levantaron un poco, pero aún no estaba preocupada. La gente popular recibe muchos mensajes, más aún en fiestas. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, darle like al vídeo y contarnos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Entonces empezó a desplazarse por la pantalla. «¿Pero qué demonios?», susurró, y su rostro perdió color mientras leía. El teléfono temblaba en sus manos. «Meline, ¿qué pasa?», preguntó Nicholas,
olvidando los papeles de la demanda. Dicen que fingí tener cáncer. Mira estos comentarios. Fraudulenta. Estafadora. Asquerosa. Hay cientos. Yo bebí un sorbo de café y dejé que el espectáculo continuara. Ella aceleró el desplazamiento, respirando con dificultad. Hay un artículo de noticias. Mujer de Lincoln expuesta por fingir cáncer. ¿Cómo? ¿Quién? Nicholas le arrebató el teléfono y leyó en voz alta. Fuente anónima aporta registros médicos que demuestran que Meline Brooks nunca recibió tratamiento contra el cáncer, pese a recaudar miles en donaciones para cubrir supuestos gastos de quimioterapia. Esto no puede estar pasando. La voz de Meline se quebró. Alguien hackeó mis registros médicos. Esto es ilegal. ¿Es verdad? Preguntó Nicholas, con voz fría. Claro que no es verdad. Estoy luchando contra el cáncer. Tú sabes que lo estoy. Pero incluso mientras lo decía, vi la duda aparecer en los ojos de Nicholas. Él era muchas cosas, pero no tonto. Los registros eran demasiado detallados y oficiales para ser falsos. Jesús, mamá. Jesús Cristo. ¿Sabes lo que significa esto? Van a investigar todo. Mis demandas, tus donaciones, todo. El teléfono de Meline vibró con otra notificación, y otra. Mensajes llegando sin parar, antiguos donantes exigiendo reembolsos, periodistas pidiendo entrevistas, autoridades solicitando declaraciones. Haz que pare, susurró, mirando la pantalla. Haz que pare. No puedo hacer que pare, espetó Nicholas. Tú te lo buscaste. Yo no hice nada. Alguien me tendió una trampa. Ambos se giraron hacia mí al mismo tiempo, como si de pronto recordaran que yo estaba allí. Sus rostros mostraban una mezcla de desesperación y esperanza, la misma que había visto tantas veces cuando necesitaban algo de mí. Stanley, dijo Meline, endulzando la voz a pesar del pánico, dijiste que tenías una sorpresa para nosotros. Por favor, dime que trajiste lo que hablamos, el dinero para la inversión de Nicholas. Ahora lo necesitamos más que nunca. Nicholas asintió con entusiasmo. Papá, sé que esto se ve mal, pero podemos solucionarlo. Con tu ayuda, podemos contratar a los mejores abogados, las mejores agencias de relaciones públicas. Podemos hacer que todo desaparezca. Me levanté despacio, dejando mi taza de café sobre la mesa con cuidado deliberado. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, hambrientos y desesperados. En realidad, dije, ya les he entregado su sorpresa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, densas como humo. Caminé hacia el perchero y me puse la chaqueta, abrochando cada botón con deliberada calma. ¿Qué quieres decir? La voz de Meline sonaba aguda, con un pánico creciente. Exactamente lo que dije. Ya les he dado lo que se merecen. Pero, el dinero, empezó Nicholas. No hay dinero. Al menos, no para ustedes. Avancé hacia la puerta, mientras sus voces confundidas me seguían. Stanley, espera. No puedes irte así. Tenemos que hablar de esto. Pero ya estaba girando el pomo y saliendo a la fría noche de Nebraska. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, apagando sus súplicas y protestas. Caminé hacia mi coche sin mirar atrás, aunque por el rabillo del ojo alcanzaba a ver el resplandor cálido de la ventana de su salón. Dentro, seguramente seguían intentando procesar lo que acababa de ocurrir, convencidos todavía de que podrían manipular su camino fuera de las consecuencias. El motor arrancó sin problemas y me alejé del bordillo. En el retrovisor, vi una silueta asomarse a la ventana. Nicholas, probablemente, viéndome desaparecer en la oscuridad. 20 años de silencio, 20 años de desprecio, 20 años tratándome como si no existiera. Ahora ellos sabían exactamente cómo se sentía. Los días se fueron difuminando en semanas, y las noticias me llegaban poco a poco a través de la estrecha red de chismes y preocupaciones genuinas de Lincoln. La historia tenía piernas, como dicen en el mundo periodístico, y corrió lejos y rápido. Janet, del hospital, fue la primera en llamar. Stanley, espero haber hecho lo correcto.
Las autoridades me contactaron sobre esos registros. Resulta que alguien los denunció de forma anónima como prueba del fraude. Estoy seguro de que lo manejaste de forma apropiada, le respondí, removiendo el azúcar en mi café matutino. El canal local lo cubrió, y luego lo retomaron los periódicos estatales. Algo en el caso había captado la atención del público, quizá la audacia de fingir cáncer por dinero. Otras actualizaciones me llegaban por encuentros casuales en el supermercado, conversaciones con vecinos, fragmentos de información que dibujaban un cuadro de colapso sistemático. Las batallas legales de Nicholas fueron rápidas y brutales. Los inversores, armados con pruebas y llenos de furia justificada, presentaron un caso sólido como una roca. El juez no tuvo piedad con alguien que había robado ahorros de jubilación y fondos universitarios para financiar un estilo de vida construido sobre mentiras. Lo perdió todo, me dijo Tom Harrison, cuyo bufete había tramitado parte de la documentación. Casa, coche, cuentas bancarias, tuvo que volver a vivir con su madre, si puedes creerlo. Pero la situación de Meline era, si cabe, peor. El fraude del cáncer había tocado una fibra sensible en el público de una manera que las estafas de inversión de Nicholas jamás lograron. La gente podía entender que alguien se equivocara en un negocio, pero fingir una enfermedad terminal cruzaba una línea que no tenía vuelta atrás. Su página de Facebook se había convertido en un vertedero de comentarios furiosos y exigencias de reembolso. El noticiero local hizo un reportaje de seguimiento, revelando que sus tratamientos coincidían con la promoción de curas milagrosas y suplementos sin pruebas, lo que sugería que se había beneficiado de la esperanza de la gente desesperada por partida doble. Es probable que enfrente cargos por fraude, me comentó Carol, de la biblioteca donde yo había empezado a hacer voluntariado los martes por la mañana. La fiscalía lo está tomando muy en serio. Pero la actualización más satisfactoria vino de una fuente inesperada, la cartera, una joven llamada Sara que seguía la historia de cerca. Entregué un montón de cartas certificadas en esa dirección ayer, me contó, refiriéndose a la casa de Nicholas. Tenían toda la pinta de ser documentos legales. La mujer que abrió la puerta, supongo que era su madre, parecía haber envejecido 10 años. Le di las gracias y entré a mi casa, sintiendo algo que no experimentaba desde hacía décadas. Paz absoluta. La primavera que siguió fue una revelación. Descubrí que liberarse del resentimiento era como recuperarse de una enfermedad larga. De repente, el mundo tenía color otra vez. Tomé mis primeras vacaciones reales en años, conduciendo por las montañas rocosas y alojándome en pequeños pueblos donde nadie conocía mi historia. En Colorado conocí a Margaret, una maestra jubilada que me habló de su voluntariado en programas de alfabetización. Para cuando regresé a Lincoln, ya me había inscrito para ayudar a adultos a aprender a leer. Se sentía bien construir algo en lugar de solo derribar. El centro comunitario donde colaboraba estaba lleno de personas que habían enfrentado verdaderos desafíos, pérdida de empleo, problemas familiares, enfermedades, y que habían decidido seguir adelante en vez de retroceder. Su resiliencia ponía mis propias batallas en perspectiva. Te noto distinto, observó el padre Martínez, de St. Mary's, donde había vuelto a asistir a misa. Más liviano, de algún modo. Tenía razón. El peso que había cargado durante 20 años se había levantado, dejando espacio para cosas que había olvidado disfrutar. Libros, caminatas largas, conversaciones con personas que valoraban la honestidad más que el beneficio propio. Seguía viviendo en la misma casa modesta, conduciendo el mismo Honda fiable, pero ahora sentía que eran elecciones, no limitaciones. Tenía dinero suficiente para vivir en cualquier parte, hacer cualquier cosa, pero descubrí que la satisfacción venía de fuentes muy distintas a las que había imaginado. Una noche de mayo, mientras planeaba un viaje para visitar el Gran Cañón, sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de Nicholas, pero lo dejé ir al buzón de voz. Más tarde, escuché su mensaje, una disculpa confusa, mezclada con sutiles peticiones de ayuda económica. Lo borré sin pensarlo 2 veces. A la mañana siguiente, preparé mi maleta y cargué el coche con mapas y guías de viaje. El Gran Cañón podía esperar. Primero iba a conducir hasta Kansas,
donde había oído que un pequeño pueblo necesitaba ayuda para reconstruirse después de un tornado. Se sentía bien tener un destino, alguien a quien ayudar. Se sentía bien ser necesitado por las razones correctas. Al salir de mi entrada, miré una vez más la casa donde había pasado tantos años esperando una llamada que nunca llegó. Ahora entendía que había estado esperando la cosa equivocada todo ese tiempo. La carretera por delante estaba vacía y llena de posibilidades. Pisé el acelerador y conduje hacia lo que viniera después, dejando el pasado donde debía estar, en el espejo retrovisor, haciéndose cada vez más pequeño con cada kilómetro.